Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su tema muy relacionado con todo lo que es la familia. Familia como que es el legado del padre, legado que nos dejó realmente y que nosotros siempre somos parte de una familia. En ocasiones tenemos la oportunidad de ser los que tenemos la batuta de esa familia y que realmente lo más importante es hacerlo lo mejor posible de acuerdo a lo que el Padre nos ha mandado a hacer. Si es que doctor Roberto Jiménez, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, qué gusto iniciar esta semana, ¿verdad? Que es la primera semana del último mes, con gratitud a Dios y buscando entender su voluntad y su propósito. Y en este gran asunto que es ser una familia, empezó con una familia el Señor, luego le dio promesa a otra a través de Abraham, y luego nuestro Señor Jesucristo vino y nos reveló que somos de la familia de Dios. Así que es un tema fundamental, es un ámbito en el que todos nos desenvolvemos en una u en otra forma. Así que el día de hoy veremos que nuestra familia es un lugar donde nos honramos unos a otros. Es una pieza fundamental la que el Señor estableció, la honra que nos demos unos a otros en la familia. Y vamos a empezar considerando los consejos prácticos de la semana pasada. Una familia que por amor honra a la autoridad, hablando de honra, ¿verdad? Y los consejos prácticos de honrar a la autoridad, uno es decidir en nuestro corazón el señorío de nuestro Señor Jesucristo y ser mansos y humildes como Él. Es un atributo, es una cualidad que como hemos nacido de nuevo, tenemos de parte de Él y podemos expresar. Segundo consejo práctico, honremos a toda autoridad que ha puesto Dios en nuestras vidas. Recordarán e intercedamos por ellas. ¿Quiénes son tus autoridades? Considéralo. Si eres hijo, tus papás. Si eres papá, también tus padres. En el trabajo, en la ciudad, en la escuela, en diferentes ámbitos, en todos los ámbitos en los que Dios nos permite desenvolvernos. Ahí ha puesto Dios autoridades, honrémosle. Y tercer consejo, amémonos unos a otros y honremos a Dios en todo lo que somos. Somos hijos, honremos a Dios. Somos padres, honremos a Dios. Somos alumnos, honremos a Dios. Somos ciudadanos, honremos a Dios por amor, ¿verdad? Y vamos entonces a iniciar la cita del día de hoy. Ahí anótela, por favor. Recuerde que puede poner sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones. Estamos deseosos de que usted lo haga. La cita de hoy es Romanos 12, del 10 al 12. Romanos 12, del 10 al 12. Y voy a leer la versión Nueva Internacional. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Qué palabra, qué instrucción, qué porción de verdad que el Padre quiere escribir en nuestro corazón. Así que pidámosle al Señor que, estableciendo su paz, que rebasa todo entendimiento, tengamos un corazón dispuesto y que su Espíritu sea el que la selle en Él en esta mañana, para gloria de su nombre. En otra versión, en la versión Reina Valera 60, en Romanos 12, del 10 al 12, dice así: ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y ahí un consejo siempre subraye los verbos, porque los verbos denotan las acciones, denotan lo que necesitamos poner por obra, ¿verdad? Amar a Dios y honrarle con todo lo que somos es la forma práctica del primer y más grande mandamiento. Y el segundo, que es semejante a esto, es el de amar y honrar a nuestro prójimo, siendo nuestro prójimo más cercano nuestra familia, con quien pasamos la mayoría del tiempo y a quien nos une algo que Dios estableció, es el lazo filial. Entonces la familia es donde Dios permite que tengamos nuestro primer entrenamiento. Vamos a ser de la familia, o somos ya de la familia de Dios. Somos parte de un conglomerado en una ciudad, en una escuela, en una actividad, en un trabajo. Pero el primer lugar donde podemos expresar y somos entrenados para expresar los atributos del Señor es nuestra familia. Así que aquí es donde nos entrena el Señor para la vida como cuerpo de Cristo, para la vida de familia de Dios, para la vida de su reino. Ese es parte del propósito que Dios tiene en nuestra familia, el ser adiestrados, el ser capacitados, el ser entrenados para que tengamos esa vida y esa sea la manera de vivir. Vamos a desarrollarla porción por porción. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Este amor, en el griego hay tres atributos de este amor o tres formas de expresión de este amor. El amor fileo, que es el de filiación, el de la familia cercana. El amor ágape, que se refiere a la nobleza de este sentimiento hacia los demás. Y el eros, que es de esta fuerza, hacer las cosas por amor, por este sentimiento y esta intención de hacer las cosas con esa favor. Fraternal se refiere a los hermanos, ¿verdad? Este vínculo cordial y de solidaridad y de cooperación que debe ser el ámbito de nuestra familia. Unos a otros o mutuamente, este sentido de ser uno con Cristo. En realidad, la unidad es con Cristo y con Cristo al Padre. En eso somos uno. Así que siendo uno en Él, la cooperación, la cordialidad, la solidaridad es un atributo constante en la familia. Solidaricémonos cada uno. Eso es amarnos, el tener este deseo de estar a favor del otro en las cosas que Dios nos muestra en la familia que son necesarias para el otro. Padres, es muy natural esa parte cotidiana, ¿verdad? Observar a nuestros hijos con este enfoque de ver qué es lo que requieren para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Por supuesto, su manutención, por supuesto, el tiempo, las cosas de la escuela, sus libros, toda su instrucción, ¿verdad? Todo lo que es necesario. Pero así también, hijos, tú puedes decir, bueno, ¿qué necesitarán mis papás? Pues que les ayudemos en todas las tareas y actividades de la casa, ¿verdad? Que nuestro cuarto esté ordenado, que seamos atentos y diligentes para cuando algo está fuera de lugar, para las tareas propias de la casa, siempre tener el ánimo de la cooperación mutua. Nos lo soliciten o no, estar dispuestos a tener esa cooperación. Esa es una forma de expresar, una de las muchas formas de expresar amor unos por otros, de esta fraternidad. Sigue diciendo la cita, respetándose. ¿Qué significa respetarnos? Pues significa considerar a los demás antes que a nosotros mismos. Eso es una manera muy sencilla de describir el respeto. Considerar a los demás sus necesidades antes que las nuestras mismas. En Romanos 12,
4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Considerar antes que a uno mismo al otro. Y entonces, pues nuestra oración y nuestra acción es a favor de los otros. Y decimos, a ver, ¿cómo puedo ser favorable a mi hermano? Seguramente tiene necesidades en la tarea, en las actividades, le gusta que su ropa esté ordenada, en fin, hay de diversas características, desde sencillas hasta complejas. Necesita afecto, necesita que lo abrace, necesita que le diga que lo quiero mucho. A nuestros hijos, a nuestra esposa. El Señor es tan claro en la relación matrimonial. Esposa, respeta a tu esposo. Esposos, amemos a nuestra esposa. Hay necesidades tan sencillas, tan evidentes, y hay otras un poco más sutiles, un poco más aparentemente no tan evidentes. Pero si somos observadores, si hay respeto, esta consideración al otro, pero debe ser así desde el amanecer hasta el anochecer. Y ahí nuestra oración, Señor, hazme ver cuál es el corazón de mi esposa, el de mi esposo, el de mis hijos. El corazón y sobre todo aquellas cosas que tú has dispuesto para su vida. Y entonces ser portadores de esas buenas nuevas, de la palabra de Dios para con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros padres, que la voluntad del Padre se cumpla en cada uno de nosotros. Dice, y honrándose mutuamente. Honra es respeto y consideración entre los miembros de la familia. Respeto, considerar sus necesidades antes que las propias, y consideración, considerarlos, es decir, establecer cuáles sus necesidades, cuáles son las cosas que son favorables a ellos y que pueden contribuir a que crezcan en el Señor y a que cumplan su propósito. Contribuir es una parte clave. Por eso leíamos, ¿verdad? En Romanos, somos miembros los unos de los otros. Todos contribuimos, todos, en la mayor, en la menor, en una medida suficiente, en una medida muy evidente, pero todos contribuimos. Por ejemplo, Dios da la provisión y papá y mamá la administran, sí, pero también nosotros, hijos, la cuidamos, ¿verdad? El lápiz hasta que se acabe. Somos cuidadosos de la ropa, del calzado, de los útiles, de las cosas que nos han podido proporcionar. En todo contribuimos, honrándolos, por supuesto, hablando bien de ellos, poniendo delante de Dios sus necesidades y sus situaciones. Esta contribución es tener comunión con las necesidades de cada uno de los miembros. Pero se requiere esta visión, esta intención de nuestro corazón, de ver cuál es la necesidad de mi prójimo más próximo, mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Toma un momento. Hoy pon en práctica eso. Descubre, haz conciencia de qué necesidades tienen que honren a Dios para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Sigue diciendo la cita, nunca dejen de ser diligentes. Esta palabra diligencia tal vez no es tan común, tal vez no es de uso cotidiano, pero quiere decir poner interés y esmero en la realización de una actividad o tarea. Poner interés y esmero. Por supuesto, hay cosas que nos gustan y otras que no nos gustan, pero Dios dice, sean diligentes unos con otros. Mamá dice, hay que recoger los juguetes. Diligente quiere decir que pones mucha atención en lo que
debes recoger. Y no se te olvida ni uno y sabes cuál es la caja y sabes dónde debe ir. Sabes poner tu ropa en el cesto o donde deba ir. No dejas tirado en cualquier sitio tu ropa, ¿verdad? Eso es ser diligente. Eso es tener esmero. Ahora, ¿quién lo dice? Dios. Por supuesto que mamá y papá nos lo recuerdan y, ay, por favor, y hagan esto y hagan lo otro. Pero Dios dice que seamos diligentes, que nunca dejemos de ser diligentes. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo? Todos los días y todas las veces. En la escuela te dejan una tarea, ser diligentes, pones interés y te esmeras en que sea completa, en que la entregues completa y a tiempo. ¿Cómo es en el trabajo ser diligente? Poner interés en aquellas que son nuestras tareas asignadas y esmero. Hacerlas más allá. Dice la palabra que si nos piden una milla, vayamos dos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros haremos mucho mejor de lo que nuestro prójimo espera, las tareas y las actividades que nos han sido asignadas. Mamá, papá, hijos, cada uno tenemos una serie de actividades, ¿verdad?, necesarias en la vida familiar. Hagámosla con interés y esmero, o sea, con mucho cuidado, con atención y hasta con gozo, por supuesto. Disfrutémoslas. ¿Por qué? Porque Dios lo está permitiendo para que seamos formados, para que sea formado nuestro carácter. Y sigue, que es también parte de la diligencia, ser constantes, perseverando, persistiendo, teniendo esa constancia y esa firmeza en cada una de las cosas que nos han puesto a hacer. Cuando hay que hacerlas hoy y también mañana. Hay muchas actividades que parecieran repetitivas, que parecieran que son rutinarias, ¿verdad? Pero el Señor dice que seamos diligentes, que estemos muy bien considerando y teniendo nuestro interés en realizar cada una de ellas, por más que parezcan una rutina. Uno puede ver en las tareas de la casa, ¿verdad? De la comida, pues es una actividad que todos los días hay que hacerla y prepararla. Y cuando se trata de hacer los trastos, bueno, pues es una actividad cotidiana. Sí, es rutinaria, pero el Señor dice que seamos diligentes, que pongamos interés y esmero. Y sigue diciendo la cita, antes bien, o sea, ¿qué necesitamos para esta diligencia y este esmero? Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Fíjense, cómo cada actividad, cada tarea que familiarmente beneficia a todos los miembros o a los diferentes miembros de la familia, dice que la hagamos como para el Señor. Sirvan al Señor con fervor que da su Espíritu. Por eso necesitamos todos los días leer la palabra. Por eso necesitamos todos los días interceder, orar. Por eso necesitamos congregarnos como familia en Cristo. Por eso necesitamos invocar el nombre del Señor para que nos haga vivir en las buenas obras que de antemano Él preparó. Servir como un acto de amor a Dios y en cumplimiento de su voluntad. O sea, recojo mi cuarto, hago mis tareas, cumplo y excedo las expectativas o las tareas del trabajo, de la casa, de mi familia, que bendicen y que colaboran en el ámbito familiar por amor a Dios y en cumplimiento de su voluntad. ¿Qué quiere decir este fervor o fervor del Espíritu? El fervor es este entusiasmo y admiración por las cosas que Dios ha establecido. Te hizo hijo, honra a papá y a mamá. Te hizo esposo, ama a tu esposa. Te hizo esposa, respuesta a tu esposo. Esto todo como un fruto del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque desde que le aceptamos como Señor y Salvador, su Espíritu mora en cada uno de nosotros. Pero claro, aplica nuestra voluntad, aplica nuestra propia opinión, nos dio libre albedrío. Y entonces yo decido por amor a Dios servir en mi casa. Decido por amor a Dios ser diligente, ser interesado,
ser esmerado en todas las cosas que voy a hacer y que me corresponden hacer en la familia, rogándole al Señor que ponga en mí el querer como el hacer, que me dé gozo y gusto, aún por las actividades o las cosas que parecen más rutinarias. Un espíritu ferviente es despertado y animado y aporta para que construyamos una familia conforme al corazón de Dios. El servicio al que se refiere la palabra implica una entrega completa, espíritu, alma y cuerpo, entregados para servir a Dios en las cosas cotidianas, en las cosas de la familia, en las que parecen interesantes, activas y que nos parecen que aportan mucho, pero también aquellas que nos parecen que aportan muy poco. Sigue diciendo la cita: alégrense en la esperanza. En Jesucristo está nuestra esperanza. Primera de Timoteo 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Él, en que regresará, en que estaremos el resto de la vida eterna, delante de Él, para glorificar, para honrar su nombre, para disfrutar de las riquezas de su gloria. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos da alegría, que hoy es un día nuevo en Él y que estamos más cerca de su presencia, a través de su palabra, a través de la oración, pero esa presencia en plenitud que será cuando Él regrese a esta tierra, que será cuando estemos en la nueva Jerusalén, con esos nuevos cielos. Esa es nuestra esperanza. Ese es el motor, ese es el faro, aquel que ilumina nuestro camino y que nos permite ver dónde está aquello que queremos alcanzar, el regresar a Él. Y sigue diciendo la cita: muestren paciencia en el sufrimiento. Es decir, que toleremos con tranquilidad la adversidad. Hay muchas cosas que no son como deseamos. Hay muchas cosas que no son incluso como planeamos. Aún en la familia, ¿verdad? Sí, los papás tenemos una expectativa de que nuestros hijos aprendan y luego tengan pues desempeños muy buenos en las cosas de la casa, en las cosas de la escuela, etcétera. Pero el proceso de aprender es un proceso individual. El proceso de madurez es también un proceso individual. El crecimiento y la madurez son muy diferentes en cada uno de nuestros hijos y en cada uno de nosotros. También nos pasa como esposos, ¿verdad? Pensar que una actividad o alguna idea, una manera de pensar, el otro ya debe conocerla y entenderla y aplicarla. Y no es así. El proceso de madurar y el proceso de crecer es algo individual. Y tenemos que ser atentos a ello. ¿Cuál es la madurez y el momento que vive cada uno de nosotros? Siempre hay esos momentos de dolor físico o emocional o de contrariedad en las circunstancias. Ahí dice el Señor que mostremos paciencia, que contribuyamos a la edificación, o sea, que seamos como soporte del que está en ese momento en tribulación. En 1 Corintios 12, 25 y 26 dice: para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué verdad tan contundente. Somos un cuerpo, somos una familia. Y ahí, si alguno de los miembros padece, todos nos condolemos con él. Si alguno recibe honra, todos nos gozamos con él. Porque estamos todos mutuamente esperando que Dios cumpla su propósito en el otro primeramente, considerando las necesidades del otro primeramente. Sigue diciendo la cita: perseveren en la oración. Clave, fundamento. Necesitamos
tomar toda la familia, congregarnos, orar y leer la palabra, la col espiritual. ¿Qué quiere decir perseverar en la oración o cómo lo podemos entender? Firmes y constantes en la intercesión para el cumplimiento de la voluntad de Dios en cada miembro de la familia. Señor, que papá sea el papá que tú pensaste desde antes de que tuviera niños, ya tú habías dispuesto para él que fuera padre, o para mi mamá, o para mi hermano, ¿verdad? Papá. Dios, que mi hermano cumpla lo que hay en tu corazón y para el propósito que lo tienes en esta tierra. Perseverando, que quiere decir dedicarle constancia y continuamente. Persistir en. Seamos entonces persistentes en la oración. ¿Cuándo? Desde el amanecer hasta el anochecer. ¿Cuándo? Cuando los asuntos están difíciles, cuando están más fáciles. ¿Cuándo? Cuando estamos contentos, cuando estamos tristes. ¿Cuándo? Podemos estar en la salud, en la enfermedad, en todo y por todo. La oración debe ser esta plática, esta charla con Dios permanente. En Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quiénes? Por cada persona en nuestra familia, por cada miembro de ella, por papá, por mamá, por mi hermano, por mi hermana, por mis abuelos, por toda autoridad, por cada una de las personas que Dios nos permite conocer, por nuestros amiguitos, por nuestros vecinos, por nuestras autoridades, ¿verdad? Por cada una de las personas que Dios nos permite conocer. ¿Dónde somos entrenados en ellos? En la familia. Porque son los cercanos. Es nuestro prójimo más cercano, nuestra familia. Intercedamos por ellos. Hagamos de esta un ejercicio cotidiano, así como hacemos calentamiento, así como nos vestimos, así como nos bañamos, comemos diariamente, que diariamente tengamos un momento de intercesión por nuestros seres amados, por los miembros de nuestra familia. Y de ahí, por todos aquellos que ha puesto Dios a través del tiempo cercanamente a nosotros, quienes sean. ¿Qué podemos ir concluyendo de esta porción de la Escritura, de esta verdad de Dios? Uno es, Dios ha establecido nuestra familia para que tengamos en ella un interés mutuo entre los miembros. No es si hay días que tengo ganas, hay días que no tengo ganas, hay días que me siento mejor para hacerlo, hay días que tengo entusiasmo, hay días que me siento apagado de entusiasmo. En todo momento, Dios ha puesto este anhelo en nuestro corazón de tener interés por nuestra familia. Y entonces, propositivamente, interceder por cada uno. El amor, el respeto y la honra son fundamento en nuestra relación familiar. Pero no solo con un esfuerzo personal que a veces se desgasta, a veces es limitado. No, sino como un fruto del Espíritu del Señor que mora en nosotros, permitiéndole que se exprese. Amo a Dios, muy bien. Dios dice que ame a mi papá, que se exprese este interés. Debo ser diligente por amor a Dios, que se exprese esa diligencia. Siguiente conclusión, interceder a favor de cada integrante para que Dios ponga en cada uno el querer como el hacer, su buena y perfecta voluntad. Hay muchas otras peticiones, ¿verdad? Pues que aprenda, que le vaya bien en su examen, que prospere en su trabajo, que tengan fuerza, que tengan salud. Por supuesto que todas esas son peticiones válidas, ¿verdad? Y necesarias para el día a día. Pero la columna es que se cumpla el propósito de Dios en la vida de nuestra familia y en la vida de cada miembro. ¿Cuáles serían los consejos prácticos? Número 1, reflexionemos. ¿Cómo puedo expresar amor a mi familia a través de actos de servicio? Papá, mamá, hijo, hermano, pregúntate. Toma unos segundos.
¿cómo puedo expresar mi amor por cada miembro de la familia? ¿Qué actos de servicio puedo expresar? Y entonces, que sepan que Dios les ama a través de las cosas que yo hago, porque son como para Dios. También determinar que el respeto y la paciencia serán una forma de tratar a mi familia. ¿Por qué hay que determinarlo? Porque a veces las emociones, a veces los pensamientos nos abruman y entonces actuamos impulsivamente. Pero si hemos determinado en nuestro corazón honrar, respetar y tener paciencia en la familia, eso va a suceder. Ser diligentes en todas las actividades de la vida familiar, intercediendo y realizando los quehaceres y responsabilidades que tenemos. Y en todo momento, promover el enfoque a Dios. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Honremos a cada miembro de la familia. Este es un mes que el amor, ¿verdad? Y las personas son más sensibles, ¿verdad? A las palabras eternas de verdad, porque Dios es amor. Así que honrémonos como familia. Que ese sea un atributo de nuestra casa, de la casa que Dios ha establecido en nuestra familia, para gloria de su nombre. Que tengan una estupenda semana y que la honra sea el atributo en casa. Dios les guarda. Buen día.